Vamos a hacer obra en vivo a Casa de Gobierno. Ya se encuentra el jefe de gabinete, también el canciller Héctor Timerman y también la consejera legal de la República Argentina. Tiene que ver con la presentación de nuestro país frente a La Haya. Vamos a conocer los detalles. Condolencias a su santidad el Papa Francisco por los familiares y el accidente que han tenido. Y esto para nosotros nos conmueve muy profundamente y queremos acompañarlos en el dolor y en el rezo y en la oración diaria. También queríamos transmitir en este sentido que el objetivo de esta conferencia de prensa es precisamente una explicación detallada y minuciosa respecto a la acción promovida por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia, que implica una demanda de institución de procedimientos que fue presentada el día 7 de agosto del corriente año. Esto tiene que ver con una disputa concerniente a las decisiones de la justicia de los Estados Unidos de América relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana argentina. Y en este sentido hemos entendido claramente que el rol de la República Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender claramente que la aplicación de una serie de acciones o medidas han impedido objetivamente el cobro por parte de los acreedores, y esto ha generado obstáculos para el proceso de reestructuración de la deuda, constituyendo una violación de la soberanía de la República Argentina y sus inmunidades. Esta acción se promueve en el marco del artículo 36, párrafo 1 y artículo 40 del Estatuto de la Corte, y también en el marco del artículo 38, párrafo 5 del Reglamento del Tribunal, que implica claramente la demanda promovida por la República Argentina. Me acompañan aquí el canciller Héctor Timerman y la doctora Susana Ruiz Cerruti. En consecuencia, con esta breve introducción, el canciller expondrá públicamente los alcances de esta decisión y, conjuntamente con la doctora Susana Ruiz Cerruti, como consejera legal de la Cancillería Argentina, estamos dispuestos a ampliar este informe y, obviamente, a responder las preguntas y requerimientos periodísticos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Hago propias las palabras del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sobre el accidente sufrido por la familia de su santidad Francisco. Hoy leí en un diario a la mañana de que la Argentina iba a denunciar a Estados Unidos en las Naciones Unidas, y quisiéramos justamente, la conferencia de prensa es para evitar esos errores, porque la Argentina ya demandó a Estados Unidos ante las Naciones Unidas y lo hizo justamente en el órgano que corresponde de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. Esta decisión de demandar a Estados Unidos, al Estado de Estados Unidos, se tomó luego de que 3 funcionarios, entre los que me encontraba yo, de la República Argentina, fuimos informados en forma oficiosa por miembros del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos que Estados Unidos no había sido instruido por el Tesoro, por el Departamento del Tesoro, a no dialogar con los funcionarios de la República Argentina sobre el tema de la deuda y la reestructuración de la deuda. Lo mismo hicieron en forma oficial cuando en el debate, que ustedes recordarán, en la Organización de Estados Americanos, donde la mayoría de los países, salvo Estados Unidos y Canadá, votaron en favor de respaldar el trabajo realizado por la República Argentina, Estados Unidos dijo que no iba a emitir opinión porque era un tema que estaba siendo tratado por la justicia, y hablaron de la separación de poderes en ese momento. Nosotros queremos dejar en claro que se trata el tema de la demanda en la Corte de La Haya de una violación directa a la soberanía emanada de las decisiones judiciales de los Estados Unidos. Lamentablemente, a los pocos días de que la Argentina presentó la demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, demanda que enseguida fue publicada en la página web de la Cancillería Argentina, por lo tanto se puede leer ahí
desde entonces, desde hace varias semanas ya, pero a pocos días después de haberla presentado, Estados Unidos, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, a través de una funcionaria del Departamento de Estado y otra funcionaria del Tesoro, que pidieron no ser identificadas, utilizaron canales de terceros, o sea, canales mediáticos, para rechazar la jurisdicción de la Corte en la controversia con la Argentina. Al día de la fecha, en un gesto diplomático contrario a las normas de convivencia pacífica entre las naciones, Estados Unidos aún no ha contestado ni a nuestro país ni a la Corte Internacional si acepta o no acepta dirimir la controversia nacida por causa de las decisiones ilegales que su Poder Judicial ha emitido, violando la soberanía de la República Argentina. La Argentina optó por solucionar la controversia entre Estados ante la Corte de la Haya, aún sabiendo que Estados Unidos podía negarse a presentarse ante una Corte imparcial. Pero más grave aún, lo hicimos, la presentación, sabiendo que Estados Unidos en varias oportunidades no ha acatado las sentencias de la Corte en contra de sus acciones violatorias del derecho internacional. Permítanme darles un ejemplo, que es el caso de las condenas a muerte de mexicanos y alemanes a los que no se les respetó normas consulares. Estados Unidos ignoró dichos fallos emitidos por la Corte Internacional, aun cuando se trataba de aplicar la pena de muerte en forma ilegal. No obstante todo eso, los antecedentes que teníamos, que conocíamos y que habíamos estudiado, la República Argentina decidió concurrir a un tribunal independiente. Argentina seguirá exigiendo que Estados Unidos respete el derecho soberano de seguir pagando su deuda sin interferencias que sean violatorias del derecho internacional y de las relaciones entre los países soberanos. Así como seguirá insistiendo ante tribunales y organismos para que se le permita concluir un proceso que comenzó en el año 2005 en forma justa, equitativa, sustentable y legal con el 100% de sus acreedores. La presentación efectuada ante la Corte Internacional de Justicia constituye una demanda contra los Estados Unidos de América, en el marco de una controversia entre Estados, y no una acción contra los fondos buitres, ni mucho menos una instancia de apelación o revisión de las decisiones adoptadas por autoridades judiciales de dicho país. Quiero que quede claro que se trata de una controversia en la cual se discute en qué medida las decisiones de los tribunales de Estados Unidos comprometen la responsabilidad internacional de dicho país. Estados Unidos es responsable de haber violado el artículo 4 sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionales ilícitos, incluidos en la resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual se establece que, abro comillas, se considerará hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otro índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado, y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado, cierro comillas de la Declaración de las Naciones Unidas. De acuerdo a esta cláusula, resulta al menos capcioso o voluntarista o producto de cierta ignorancia de algunos opinólogos los planteos relacionados con el principio de división de poderes o con el sistema federal de gobierno, que son inoponibles ante un tribunal internacional para desligarse de responsabilidad por hechos ilícitos. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad por los actos ilegales del juez Tomás Griesa. Una de las decisiones controvertidas es la interpretación de la cláusula pari passu efectuada por el juez Griesa. Esta interpretación no solo es arbitraria, sino que se extralimita en cuanto a las competencias del juez, ya que implica decidir sobre un universo de bonos que no ha sido objeto del proceso, que no estaban judicializados, y con ello afectar la inmensa mayoría de tenedores de bonos que aceptaron el canje
y que no son parte en el proceso iniciado por los fondos buitre. Respecto de la arbitrariedad de dicha decisión, se ha pronunciado inclusive el propio Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América en el escrito que respaldó la postura de la República Argentina ante la Cámara de Apelaciones, donde literalmente expresó, y esto es lo que hace que sea también una causa política aparte de judicial, la interpretación inédita que hace el juez de una cláusula contractual estándar es contraria al interés político de los Estados Unidos, porque altera las expectativas razonables y no controvertidas de cómo debe interpretarse esta clase de disposiciones de los bonos soberanos. Esta es la opinión de los Estados Unidos, diciendo que el fallo del juez Griesa es una interpretación inédita y que tiene connotaciones políticas. Así que esta decisión que la República Argentina se vería forzada a adoptar va más allá de este proceso judicial y afecta a todo el esquema de reestructuración de su deuda, adoptando en virtud de una decisión soberana que no es susceptible de revisión por los tribunales extranjeros. La Argentina no cedió su soberanía. El juez Griesa no es el soberano en la República Argentina. Debe respetar el derecho internacional. Otra violación es la obligación de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Y en el artículo 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde Estados Unidos es un país, un Estado miembro, dice que implicarían que, o sea, si se aplica esas medidas de carácter económico, la Argentina no pueda llegar a cumplir con el programa del pago de tenedores de bonos, frustrando de este modo la decisión soberana de reestructurar su deuda. Estados Unidos debe recordar que las decisiones del juez Griesa contra la Argentina son la versión moderna del intento de coerción militar de forzar a Venezuela en el año 1903 a pagar su deuda soberana, cuando hubo un bloqueo contra la República de Venezuela, y ahí se creó la doctrina Drago, se formó la doctrina Drago, esgrimida por un canciller argentino justamente, Luis María Drago, que dejó establecido la base legal que no se puede cobrar deudas soberanas por la fuerza. Más allá de estos actos coercitivos del juez Griesa, también hay que llamar la atención sobre las acciones políticas de intimidación por parte de otro órgano del Estado de Estados Unidos. Y me refiero a la campaña de agravios contra la Argentina y de presión contra el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro llevada adelante por miembros del Congreso de Estados Unidos. Casualmente, los miembros del Congreso de dicho país más vociferosos contra la República Argentina son aquellos que han recibido donaciones tanto del buitre Paul Singer como de sus empresas. En total han sido identificadas donaciones en forma directa a políticos de Estados Unidos por más de 10 millones de dólares. La organización ATFA, que como todos ustedes saben, tiene una única finalidad, que es la de violentar el pago hacia los fondos buitres, o sea, forzar a la República Argentina a pagar a los fondos buitres. Por eso es un grupo de tareas, ellos mismos se definen como grupo de tareas sobre la Argentina. Dice, ya lleva gastado casi 4 millones de dólares en hacer lobby a miembros del Congreso y otras autoridades, según surge de sus propias declaraciones ante el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ya han invertido en total cerca de 10 millones de dólares en forzar una campaña que es un acto coercitivo contra la República Argentina. La agresividad de dichos legisladores ha llevado al Ejecutivo estadounidense a votar contra créditos en organismos internacionales, provocando un efecto negativo directo sobre los planes de desarrollo de la República Argentina y el bienestar de su pueblo. Esto es, en definitiva, bloquear acceso a créditos que de otra manera la Argentina podría obtener, justamente para seguir adelante con las políticas de inclusión que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta decisión se ha tomado luego de que el Congreso de los Estados Unidos haya presionado con cortar los fondos a estos organismos internacionales si seguían prestándole dinero a la Argentina, país, la Argentina, que no tiene deudas con ninguno de esos organismos. Cabe resaltar que la creación de tribunales internacionales es la respuesta democrática y pacífica de resolución de controversias entre naciones para instar a los gobiernos
que no es invadiendo, bombardeando o bloqueando que se imponen las soluciones. Es el derecho entre pares contra el derecho de la fuerza. Los tribunales internacionales son el ámbito donde las potencias hegemónicas deben dialogar de igual a igual con el resto de los países. Si Estados Unidos no se aviene a presentarse ante la Corte para contestar la demanda, deberán indicar un método de solución de controversias dentro de los denominados en derecho internacional métodos pacíficos de solución de controversias, que incluyen la negociación directa, la mediación, la conciliación, la investigación, el arbitraje, el arreglo judicial ante un tribunal internacional o el recurso a organismos o acuerdos regionales, entre otros. La República Argentina espera que el gobierno de Estados Unidos busque la forma de evitar que los órganos de su Estado sigan violando los derechos del pueblo y la soberanía de la República Argentina, y la Argentina está dispuesta, como lo ha estado siempre, a negociar en forma pacífica, en forma igualitaria, una resolución a un caso que es fruto de una controversia entre el Estado de los Estados Unidos y el Estado de la República Argentina. Y a raíz de esto me gustaría hacer un paralelismo, pedirle a la doctora Ruiz Cerruti que haga un paralelismo sobre lo que ocurrió con la fragata Libertad, donde también se hablaba de separación de poderes y de la independencia de la justicia de Ghana, y cómo se resolvió esa situación. Doctora. Muchas gracias. Creo que todos recordamos que el 2 de octubre... Estaremos compartiendo más detalles sobre este tema en nuestra edición de las 13 de Visión 7 junto al resto de las noticias.